Buenos días, estamos en otra tertulia. Yo soy Moisés Lago y estoy con Fernando Meléndez y Francisco Barroso. Y bueno, dejamos en el último podcast pendiente hablar de fiscalidad. Y yo creo que Fernando le toca ahí bastante comentaros cositas acerca de, yo creo que trucos, cosas que se saben, cosas que no se saben y que viene muy bien a cualquier empresa que empieza, e incluso empresas que ya están consolidadas y que a veces hay cositas que no se saben y yo creo que vienen bien. Y bueno, yo creo que al final nos vamos a reservar un hueco, tanto Francisco como yo, que tenemos un par de noticias o curiosidades relacionadas con la inteligencia artificial que a lo mejor también os interesa. Así que sin más espera, Fernando, ¿cómo es eso de la fiscalidad en las empresas? ¿Cómo nos hemos ido enfrentando a eso? Porque al principio, Muy divertido todo. sí, al principio yo creo bueno, no estás para estar revisando ese tipo de cosas, sino más bien el negocio, pretendes vender algo, pero poquito a poquito pues le vas dando la importancia que tiene. Igual que a lo mejor otro tema que podemos comentar si queréis un poquito como recursos humanos, ese tipo de cosas que al principio no le echas eh, mucha intención de dedicarle nada de tiempo y al final es importante. Entonces, ¿qué cosas básicas primero? No sé si tenías a lo mejor preparado algo y tal para contarnos, pero ¿qué cosas básicas así primero había que tener en cuenta o que se enfrenta una empresa? Un repaso mental. A ver, nosotros, como comentábamos el primer día, el primer podcast, empezamos de cero, tú y yo, bueno, aunque con algún socio más se ve al principio. Y bueno, a lo mejor por orden de cómo vas viendo cosas, no solo fiscalidad, que también quería hablar un poquito de finanzas, ¿vale? Pues por ejemplo, podemos comentar cómo empezamos, ¿no? Que es un tema importante que probablemente mucha gente desconozca, perdón, que es, tú puedes crear una empresa, una sociedad limitada laboral, se llama en este caso, a partir del paro que tú tengas acumulado, ¿vale? Lo que llaman capitalizar el paro. Esto es interesante porque, por ejemplo, en nuestro caso, que veníamos de una compañía de ingeniería, pues si tú, por lo que sea, porque cierra la empresa o porque no quieren contar contigo, lo que sea, te mandan al paro, lo que denominamos vulgarmente te mandan al paro, pues tú tienes una serie de mensualidades acumuladas que, si no recuerdo mal, no sé ahora mismo, el tope debe ser 24 meses de paro. ¿Qué pasa? Pues tú puedes esos 24 meses cobrarlos de una vez, el Estado te los paga, si justificas que creas una sociedad, una empresa. Y en su momento, y creo que sigue siendo así, te pedían que al menos hubiera 3 socios fundadores, ¿vale? Y tú puedes sumar el paro acumulado de los 3. Si te vas a máximos, pues serían 72 meses, 24 meses cada uno, pues el paro que tengas, que te correspondiera. Y bueno, pues es una forma muy interesante de comenzar una compañía. Sí, porque, bueno, hemos ido directamente a esa fórmula, Sí, pero simplemente por aclararlo, que ya cualquiera que se plantee hacer una empresa o que ya tenga una empresa y lo sabrá, pues al final, y cuando hablamos de empresa en general estamos hablando de SLs, aunque hay otras formas societarias también interesantes, pero vamos a hablar de la SL, pues con 3.000 euros de capital social se puede arrancar. sí. Bien que los aportes eh, en dinero, De metálicos, sí. en metálico Sí. o en bienes que estén valorados por eso. Bienes, por ejemplo, un ordenador, que Sí, se valore en ese en, importe. en ese importe y puedes conformarlo. Lo que pasa que muchas veces no es suficiente y al final, más allá de lo legal, como conformas legalmente una sociedad, al final necesitas dinero y dinero de verdad Sí, para poder hacer tu actividad. Entonces, la fórmula que comentas es una forma válida que nosotros utilizamos al principio eso y es. que nos ayudó a arrancar en ese momento. Ujú. Creo recordar que eran cerca de 70.000 euros, ¿no? O Sí, sí. 80 y pico mil euros, que nos ayudó un 70 y poco, pico mil, lo recuerdo, sí. sí, nos ayudó un poco a arrancar Mm. todo el negocio. Claro, hablamos de hace 20 años. ¿Y cómo seguiste? Bueno, a ver, ¿te refieres al tema de dinero? Sí, sí. Fiscalidad. No, a ver, nosotros seguimos, pues nos pusimos una nómina muy, muy discreta, ni más para el momento, con nuestra experiencia.
ahí perdimos mucho, o sea, a corto plazo se perdía dinero, evidentemente, porque nosotros lo que hacíamos de ahí, a partir de ahí es, teníamos clientes, teníamos contactos, ¿vale? De nuestros anteriores trabajos y, bueno, pues conseguimos, la verdad que bastante rápido ya un contrato para desarrollar de aquellas, hacíamos sistemas electrónicos, como mini ordenadores, hacíamos Arduinos, sí, todo, ¿no, Moisés? Bueno, Arseñón, no sé, o así porque no existía. No existía. Ya no existía. No, digo para que la gente lo entienda. Sí. Además, de hecho, le llamábamos Pronux, fue nuestro primer producto. Pero bueno, y bueno, a partir de ahí tuvimos suerte en ese sentido que teníamos clientes por nuestra experiencia, aunque éramos jóvenes, acá pues estábamos, y fue hace 20 años, pues teníamos justo 30 añitos. Y bueno, a partir de ahí la parte fiscal, como bien dice Moisés, pues no le prestabas mucha atención, porque aunque teníamos contacto, nuestro objetivo era conseguir clientes y facturar, ¿vale? Entonces, lo que hacías era, pues lo que hacen todos, delegar en una pequeña gestoría, que hay que tener en cuenta que normalmente no son, en general, no son buenos dando consejos fiscales, ni a nivel empresarial, ni a nivel societario, ni casi a nivel particular. No lo digo por la gestoría nuestra en concreta, yo creo que es algo general, porque a lo largo de estos 20 años y según hemos ido creciendo, pues hemos ido adaptando a nuestros asesores fiscales a ese crecimiento, contratando cada vez empresas más especializadas y aún así, aún así, pues si no estás tú al día, Bueno, te falta. realmente lo que dices es que es verdad que es un, yo creo que es un error común que evidentemente nosotros cometimos, que es confundir lo que es la gestión fiscal con la asesoría fiscal. Correcto. Y normalmente las empresas, porque es una parte que suele subcontratar, sobre todo al principio, eh, las empresas con las que te sueles encontrar, al tamaño que teníamos nosotros en aquel momento, pues hacen una gestión fiscal, es decir, presentación de impuestos, llevarte la contabilidad, porque tú no tienes recursos internos para llevarte la contabilidad. Es decir, una empresa como la nuestra, una empresa pequeña, una empresa que empieza, pues empieza a hacer facturas, eso sí, pero lo que luego es la contabilidad, pues la suele delegar. ¿Eso qué implica? Pues implica que cada cierto tiempo tú tienes que dar a esta gestoría, pues le tienes que dar todas las facturas, tanto de venta como de compra, para que ellos conformen la contabilidad y presenten las cuentas legalmente que tienen que presentar, ¿no? Lo que pasa que eso es una cosa y otra cosa es cuando te asesoran de cómo manejar el dinero, cómo hacer las cosas y tal. Que es cierto que te dan unas ciertas pautas en general, pero cuando la cosa se va complicando y si tu negocio empieza a funcionar, pues bueno, hay muchas cosas que requieren de una especialización. Y yo creo que la asesoría fiscal es una de ellas. Y nosotros hemos ido aprendiendo ciertas cosas, pero a base de palos. Una de las cosas que aprendes es que según vas creciendo, esa empresa con la que tú trabajas, pues es diferente. No es lo mismo cuando somos 3 socios trabajadores a que seamos 40, podemos ser ahora. Correcto. Mm. Y no solo esa parte, también el tamaño y cómo van las cosas, ¿no? Porque al principio, claro, no te preocupa mucho la fiscalidad porque no estás dando beneficios, o sea, tienes unas nóminas muy ajustadas, entonces, bueno, aunque te puedan asesorar, todavía no te interesa, o no llegas a ese punto. Que en ese sentido, lo que comenta Moisés de estas gestorías básicamente se dedican a presentar los impuestos típicos, que, bueno, por repasarlos un poquito, es el IVA trimestral, el impuesto de sociedades, que es una vez al año, también el IRPC, ¿no? Y los seguros sociales. Entonces, ellos están muy bien, que van asociados a las nóminas. ¿Vale? Entonces, están pendientes de ese punto. A partir de ahí ya, la fiscalidad del propio socio, pues bueno, te pueden dar una recomendación básica, como pueda ser, y conocemos todos, pues invertir en plan de pensiones, que esa fiscalidad, como sabéis, se ha ido reduciendo drásticamente. En su día, bueno, el plan de pensiones, que además es interesante, también en principio no, porque tienes una nómina baja, con lo cual tu IRPF pues no es muy bueno, pero cuando ya los ingresos afortunadamente van mejorando, ya entras en los tramos altos de IRPF y entonces ahí te puede interesar, hay teorías para todos los gustos, te interesa meter un plan de pensiones porque el Estado te devuelve la parte de tu tramo de IRPF. Es decir, si tienes una nómina, exagero, la más alta, sabéis que es un 47% de IRPF, pues si tú metes en un plan de pensiones hasta el tope fiscal, pues ese 47% se te devuelve. Y en su día eran 8.000 euros por persona y año,
y ahora eso se ha reducido drásticamente a 1.250 euros, pero, y esto es importante que lo sepáis y los asesores deberían recomendároslo, si eres autónomo, sea societario o no, cualquier tipo de autónomo, puedes meter 4.250 euros adicionales al plan de pensiones que mencionábamos de 1.000 y pico y pues desgravarte el tramo que te toque. Entonces eso es un punto que creo que es interesante conocer, ¿vale? El tema del plan de pensiones y la desgravación. Además han mejorado condiciones, en su día no se podía recuperar salvo causas de fuerza mayor, salvo un despido, o sea, paro prolongado, o no sé si había alguna condición particular así más excepcional, y entonces no podía recuperar hasta que te jubilaras. Sin embargo, hace poco cambiaron las condiciones para apoyar un poco que la gente invierta en plan de pensiones y a los 10 años, independientemente de tu situación, ya lo puedes recuperar. Entonces, bueno, es interesante porque también puede ayudar a que alguien pues haga una especie de autoprejubilación, ¿no? Si has acumulado buenos planes de pensiones desde los, pongo yo, 30 y pico, 40 y poco, pues a lo mejor con 58, me invento la edad, pues tienes ya planes de pensiones, una buena bolsa y puedes pactar, depende en las condiciones que estés laboralmente o si eres empresario, pues puedes ya empezar a recuperar esa jubilación antes de que llegue la del Estado, con 65, 66, 67, y puedes ya hacer una especie de prejubilación que, bueno, en las condiciones personales de cada uno, pues puede ser interesante. Entonces, aquí realmente lo importante es saber que más allá de la limitación primera, que si no te lo dicen, a lo mejor no lo sabes, pero lo de los 1.200 euros, ¿no? Sí, 1.200 euros sí que puedes desgrabarte más siendo autónomo. autónomo. Y otra cosa es el debate de si te interesa o no te interesa, porque hay un debate bastante abierto. ¿Y en qué momento te interesa? Porque hay momentos diferentes para... Sí. Hay momentos en los que te puede interesar y momentos que no. Sí, y porque la remuneración también importa aquí. Es decir, si tu fuente de ingresos es la nómina y es una nómina alta, posiblemente te interese. Si no es tan alta, a lo mejor no te interesa. Aunque te sobre, aunque tengas capacidad de ahorro, a lo mejor no te interesa. Ese es un debate que es de otra índole. Sí. Pero lo que sí que es cierto es que hay un tope. Por ser autónomo es más de lo que a priori puede parecer, y lo decimos aquí porque nosotros mismos, pues a lo mejor cometíamos un poco el error, porque a lo mejor podíamos estar mal asesorados en un momento determinado Y efectivamente, esto es lo que hablábamos al principio, ¿no? Esto es el tipo de cosas que una gestoría tradicional no te dice. Pues probablemente no. Al final esto ha sido de los asesores, ¿no? Tiene que ser un asesor fiscal. Esto ha llegado al punto en el que al final ya trabajamos con un asesor fiscal y es el que te ha dicho todo esto. Bueno, en este caso, A medias, ¿no? medias. Medias, vale. Tuvimos que casi insistir nosotros porque como llegó de repente, no sé si fue hace un año o dos, pues el primer año no se hizo bien, hicieron Sí, bien. pero es correcto lo que dices, que al final a una gestoría casi tú le tienes que dar la idea, le Sí. tienes que insistir y le tienes poco menos que convencer. Correcto. Yo es que eso lo he visto en muchos casos, que al final tú tienes que decir, oye, que esto existe, y son ellos los que tienen que autoconvencerse para dejarte aplicarlo prácticamente, porque si no siguen con su método tradicional de, como tú bien dices, de presentar los impuestos y no Ellos complicarse están a mucho presentar más. el impuesto y no, efectivamente, no complicarse. Hay un caso más interesante aún, porque esto es Vox Populi, o sea, esto es raro que alguien no conozca la declaración de planes de pensiones, ¿no? Pero sí que nosotros descubrimos, bueno, a raíz de un amigo nuestro que también es autónomo, en este caso no es empresario, soy autónomo independiente, y me avisó de una desgravación que es muy importante para cualquier autónomo o pyme o gran empresa, es decir, para todos, que es la inversión en cultura. Y diréis, coño, ¿qué es esto de la inversión en cultura? Pues es algo muy curioso. Quiero decir, No exactamente, pero pero sí puedes invertir en una producción cinematográfica, ¿vale? Y entonces la grabación es muy alta y muy interesante. Y esto es curioso porque no lo conocen, bueno, nuestra asesoría no es una asesoría ya de gama media alta y tuvimos que convencerles nosotros y explicárselo porque les parecía como que no podía, no que no pudiera ser, sino que no, que era como, le sonaba como gran empresa o no sé, muy bien, porque no hay mínimo, es decir, no es ni gran empresa ni pequeña empresa, o sea, puede ser una pyme. ¿En qué consiste esta inversión? Bueno, pues tú como autónomo o empresa, a lo largo del año, evidentemente hasta el 31 de diciembre, puedes invertir en producciones cinematográficas, producciones culturales como teatro,
incluso eventos gastronómicos, siempre y cuando ese evento cultural esté certificado por el ministerio correspondiente y por una empresa independiente, que pues, suele ser una consultoría o similar. Entonces, si tienes ese certificado del ministerio, tú puedes invertir en ese evento. Nosotros, de hecho, el evento en el que hemos invertido y está certificado y desgravaremos por él, era un evento gastronómico aquí en Madrid. ¿Y os preguntaréis cuánto es la inversión? Que es lo importante. Bueno, pues si tú inviertes 100 euros, ¿vale? Te desgrabas 120, o sea, 120%. Em, es decir, que hay un beneficio del 20%. ¿Hasta qué límite? Pues en principio no hay límite de importe, ¿vale? Pero sí hay límite porque la desgravación es, y esto es importante, en el impuesto de sociedades. Es decir, tienes que ser un autónomo o empresa que des beneficio y te puedes desgravar en el impuesto de sociedades, ¿vale? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuánto, perdón? Pues también es importante, hasta un 50% de ese impuesto de sociedades, de ese beneficio. Es decir, por hacer números, imaginaos que un autónomo o una pyme pues da 100.000 euros de beneficio en el impuesto de sociedades. Bueno, pues hasta 50.000 euros, perdón, si da beneficio de 100.000 euros, estaba explicándolo mal, tienes que pagar, como sabéis, un 25% en general, hablo del tramo general porque luego hay excepciones, etcétera, que si eres reciente creación es un 20%. Bueno, vamos a pensar que es una empresa que lleva tiempo, un autónomo, entonces tienes que pagar un 25% del impuesto de sociedades, es decir, serían 25.000 euros de impuesto. Bueno, pues de esos 25.000 euros te puedes desgravar un 50%, 12.500, si has invertido en cultura, ¿vale? Bueno, pues la verdad que es una Pero necesitas, Fernando, que tu actividad, porque es muy sorprendente lo que cuentas, poco conocido, es curiosamente. poco conocido. Necesitas que tu actividad esté relacionada con la cultura. No, Tú puedes ser una empresa de cualquier otra cosa. Es simplemente que en un momento un dado autónomo. decides invertir en cultura Ujú. a través de una serie de empresas que están certificadas para eso Correcto. y que se pueden encontrar en algún sitio o como... Bueno, O sea, si alguien que nos escuche y esté interesado Bueno, en... lo que sí que puedo hacer es dejar el enlace a la ley, ¿no? sí, Que la que lo ley, regula. sí, lo tenemos por ahí, sí. Que es un rollo, porque yo cuando me lo contaste, de hecho lo leí y madre de Dios. Digo, esto hay que pasárselo a ChatGPT que me lo resume. sí, parecía algo complejo. Pero sin embargo funciona, lo hemos hecho. Sí. Tiene todo Es totalmente legal, totalmente y legal. está totalmente certificado y es una cosa muy curiosa y poco conocida porque... Eso es lo que a mí me extraña, no sé por qué. Quizá porque si la gente se enterara, igual no haría mucha gracia el saber que se está, pero eso ya es una cuestión social, político. Sí, eso ya es un tema social que efectivamente está ahí. que se desvíe, porque al final es un desvío de un dinero Totalmente. público para financiar pues Eventos para culturales. financiar eventos Pero culturales ahí y todo relacionado con la cultura. Ujú. Bueno, su explicación tendrá, pero el caso es que en el punto en el que estamos, que es en el tema fiscal, Correcto. funciona. Sí, funciona y es muy, insisto, a poco beneficio que des, es muy interesante. O sea, aunque des seas un autónomo modesto y des 2.000 euros pues también al año, pues también te Y interesa. curiosamente esto no te lo dice la gestoría y No. tampoco te lo dice la asesoría fiscal. No todas. Yo diría Pero que bueno, la primera recomendación siempre es no delegar todo, es decir, hacer una búsqueda tú mismo de Sí. este tipo de cosas, sea por El mismo. tertulias como esta o... sí, es muy buena recomendación que con todo esto hay que ser siempre muy proactivo, informarse mucho y luego consultarlo, ¿vale? Para que te lo digan. Pero si no, hay veces que es verdad, de las mismas asesorías Mm. no te va a llegar eso directamente. No, pues y es una pena porque algo así es importante. Y si existe. Se me está ocurriendo una cosa, Fran. Verás. Digo, tenemos que crear, nosotros que tenemos en Pulfon, ya sabes que hacemos todo esto del I+D, pues tenemos que crear un agente fiscal. Un agente fiscal. Un agente fiscal, tú pones tus parámetros de tu empresa y oye, yo te digo, más allá de lo esperado. Es decir, introducimos un poco todos estos tips, si queréis, si me pongo un poco pijo, estos tips de fiscales y de alguna forma pues que te asesore en función de tu tamaño, lógicamente. No es lo mismo un autónomo que es... Y de tus números, sí, evidentemente, sí. Pero estaría Sí, pues sí. o sea, no lo podemos adelantar A cogerlo con cuidado. para el siguiente proyecto. Respecto a esta desgrabación, otra cosa importante es que puedes desgrabártelo a lo largo, creo que son 10 años. O sea,
Si inviertes este año en cultura, te lo puedes ir desgravando hasta los siguientes 10 años. Por ejemplo, imaginaos que ahora dicen, bueno, este es el último año, que lo que sea ahí. Pues este año interesaría, si tienes liquidez, o incluso pedir un préstamo al respecto, invertir más dinero del que te puedes grabar el año que viene, pero ya haciendo una previsión a lo mejor a 3, 4, 5 años, ¿visto? Pero eso ya da más miedo, ¿no? Porque a lo mejor en 10 años te lo han quitado. O sea, es alguna ley para atrás. No, pues bueno, Pero realmente, por lo que hemos visto, claro, es una cosa muy sólida sí, y, está consolidado fiscalmente. y eso Sí, sí. es una realidad, no es como... Bueno, además la certificación es muy sencilla, porque bueno, es otra caballo rey. O sea, si el evento está certificado por el ministerio y por por el organismo independiente, que suele ser alguna empresa, no corres ningún riesgo, salvo que, como comentas, bueno, de un año para otro no, pero que de repente ya, bueno, en 2025 ya no va a ser, ¿no? Bueno, pues sí. Y a lo mejor has invertido antes, no lo sé. Bueno, habría que estar atentos a eso. Bueno, en todo caso, esto está muy bien y tal, pero claro, estamos hablando de una empresa que ya da beneficios y tal. Bueno, hasta que llegas a ese punto, muchas veces pasas como ¿cómo se dice? El camino del desierto ¿no? Sí, En el travesía, sí, la travesía del desierto. En el sentido de que, bueno, pues te tienes que pegar con muchos problemas y eso de dar beneficio, pues bueno, es un objetivo que se ve en el horizonte, pero que no está muy próximo, ¿no? Entonces, aparte de que tu propio negocio genere ese dinero que tú necesitas, a veces necesitas financiación. Y si ya no entramos en historias de inversiones y este tipo de cosas, que estaríamos en otro tipo de tertulia como las de startups, como la gente de INNIC, por ejemplo, sí. que hablan mucho de esto y tal, pero aterrizándolo un poquito más y no hablando en esa gama de conseguir dinero, sí que hay vías a veces también de conseguirlo. Primero la financiación bancaria, ¿no? Que a veces es verdad que no entiende tu negocio, pero bueno, nosotros en ciertos momentos yo creo que sí que nos han financiado Sí, y nos han ayudado un poco a crecer. Y yo ahí, a lo mejor, si tú lo recuerdas, dentro de nuestra experiencia, primero, cuando éramos más pequeños, no sé si por comodidad, porque tu foco simplemente es el negocio, lo primero que nos pasaba es que básicamente trabajábamos con un banco. sí. Pero en un momento determinado nos dimos cuenta que es muy importante tener un pool bancario, es Sí, decir, sí. una serie de bancos con los que trabajes, ¿no? Ujú. En los que en algunas cosas tienes beneficios con unos, con otros, o si uno te falla, pues tienes lo otro y es muy importante. Sí, sí. A ver, a la hora de empezar la empresa, los bancos realmente no te facilitan las cosas a no ser que tú pongas toda la carne en el asador. ¿En qué sentido? Te piden que avales. Es decir, nosotros, pues bueno, bueno, en cualquier momento, siempre hemos tenido financiación para mover el dinero. Si pides un préstamo o una línea de crédito, que es algo habitual para, para mover la liquidez del día a día, al principio, lógicamente, hasta que des ya unos años de beneficio, te van a pedir aval personal de los socios. Y bueno, eso evidentemente ahí asumes un riesgo. Y porque ya sea aval personal, evidentemente te piden que pongas activos como puede ser tu vivienda particular o cualquier activo que tengas, una vivienda en alquiler o lo que sea, ¿vale? Entonces no es fácil. No te lo ponen fácil, ¿vale? Sí es cierto que, bueno, el Estado a través del ICO, ¿no? Que es una entidad estatal para crédito, pues sí que puede hacer avales cruzados. Estaba en Madrid, en fin, que también hemos trabajado con ellos para algún tipo de proyecto de préstamo. Pero bueno, al principio los socios tienen que mojarse. Bueno, al principio del todo era más fácil, ¿no? Conseguir dinero sin avales, sin... Bueno, hubo una época muy buena, antes de 2008, ¿no? La famosa crisis que sí, nosotros la tuvimos en 2005. Pero bueno, Se acabó pronto. se acabó pronto, sí. Además, cero aval, a lo mejor, si ven que socios profesionales como nosotros, que éramos solventes, ya veníamos del mundo de la ingeniería y ya presentas a un contrato de clientes importantes. De hecho, trabajamos con empresas grandes como Indra o Prosegur, eran clientes nuestros. Pues claro, ahí sí que te iban soltando a lo mejor algo, pero vamos, que normalmente son muy amarrateris, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Bueno, y sí, y otras opciones más allá del banco, pero bueno, que todo el mundo lo sepa, ¿no? O sea, que decir que al final son opciones que tienes ahí Sí. y que en un momento determinado las vas a usar casi seguro, Ujú. con esos detalles que dices, ¿no? Evidentemente lo de los avales, pues es algo
que si no te mueves en el mundo de la inversión, en las startups y tal, que es diferente. Lo que pasa es que ahí lo que pierdes es parte del control de tu compañía, ¿no? Te vas disolviendo y tal, y bueno, es verdad que no, a lo mejor no avalas, pero sí vas perdiendo un poquito. Si necesitas financiación y además mucha, vas perdiendo el control de tu compañía. En todo caso, si tu empresa, como era nuestro caso, tenía ánimo de innovación, Mm. investigación y desarrollo, sí que nosotros hemos generado proyectos catalogados como I+D, que también nos han ayudado un poco a esos productos que nosotros queríamos poner en el mercado Ujú. y que nos ayudaban a facturar, pues sí que nos ha venido bien ese tipo de proyectos, ¿no? Correcto. A ver, evidentemente, si tu perfil, como era el nuestro, o es el nuestro, es de innovación y tecnología, pues claro, ya puedes optar a herramientas de financiación y barra subvención, ¿vale? Porque normalmente siempre aportan una subvención que puede ser más o menos importante, del 20, del 50, incluso del 80%, que va a subvención a fondo perdido. Lo que pasa es que ahí el problema que suele haber es que, son exigentes a la hora de que cumplan los requisitos para que te consideren un proyecto de I+D, más sí, o sea, de I+D o innovación también. Y en nuestro caso, y es una recomendación que hago, pues hay empresas consultoras especializadas en acompañarte en ese proceso de solicitud, de enumerar las especificaciones técnicas, administrativas que te piden, etcétera, para poder conseguir ese proyecto de I+D. Organismos, pues hemos hecho con CEDETI, también con la Consejería de Industria de Madrid o con el Minetur, el antiguo, bueno, antes en un momento se llamó Minetur, el Ministerio de Energía, Industria, Turismo, bueno, normalmente son este tipo de entidades. Y estas empresas que te acompañan, pues en nuestro caso, y las hay, pues van a full variable. Es decir, si al final no se consigue ni un duro de subvención o financiación, pues ellos no cobran nada. Y si se consigue certificar y justificar, ayudados por ellos o acompañados por ellos, un determinado proyecto, una determinada subvención y o financiación, pues se llevan una comisión que está, o sea, un importe, no comisión, un importe que está pactado. Son 5, un 10, depende del perfil de Sí, que de hecho existe una figura en las propias subvenciones o en este tipo de proyectos, sí que existe la figura de este asesor o no sé cómo Bueno, se llama. la gente, eso es otra cosa. Quizás eso es que ahora lo mencionamos, el tema que han sacado estas subvenciones de kit digital. Sí, Y eso es otro tema, ¿no? Yo hablaba directamente, nosotros, por ejemplo, oye, me invento, voy a hacer un proyecto, un nuevo cohete para ir a Marte, o ya puestos a Plutón. Vale, pues es un proyecto de X millones de euros, Sí, muy estaba X pisando fuerte. de X millones de euros, y esos X millones de euros, para tú justificarlos, puedes o no estás obligado, a que te acompañe una consultora, ¿vale? O sea, lo puedes hacer tú con tus recursos internos. Si eres una gran compañía, vamos, lo haces. Si eres una pyme es más difícil, porque ahí, bueno, es un rollo administrativo, hay que, bueno, ellos conocen, ¿no? Además, muchas de estas empresas están formadas o parte de su plantilla por ex inspectores o técnicos del otro lado. Entonces lo conocen un poco e incluso, bueno, te ayudan a hacerlo. Dicen, mira, no, hay que hacer hincapié en esto, en la parte técnica, en la parte administrativa. Pero lo que comentabas es para, por ejemplo, unas últimas subvenciones que han sacado de Kit Digital o Kit Pyme, que son, bueno, para apoyar a pequeñas empresas, a lo mejor de 6.000, 10.000, 15.000 euros. Ahí sí que te piden, exigen que haya un agente digitalizador, que es una compañía, una consultora que está certificada por el ministerio y que son ellos los que bueno, te acompañan o más bien certifican que ese dinero, esa inversión está bien hecha pues en renovarla o hacer una web, en lo que sea, vamos, en Sí, la inteligencia tecnología. artificial. Ahora con la inteligencia artificial, pues muchas pequeñas empresas estamos invirtiendo porque creemos que es algo muy importante para el futuro, ¿vale? Entonces, ahí sí que hay agentes también digitalizadores que te Va, acompañan y es obligado. pues ahora entonces, resumiendo un poco lo que venimos a decir es que existen organismos, los hemos nombrado, ¿no? CDTI, El CEDETI, por ejemplo, es uno muy conocido y tal. ENISA. ENISA también, Ujú. en la que se pueden presentar proyectos. Nosotros aconsejamos hacerlo con una empresa que te ayude a presentarlos, porque la forma de presentarlos, cómo es el procedimiento y tal, pues bueno,
va a consumir tiempo Sí. tuyo y no vas a poder dedicarlo a tu Y no lo vas a hacer negocio tan bien. y no lo vas a hacer tan bien. O sea, ese sería el primer consejo. Pero sí que funciona. En nuestra experiencia es que sí funciona. Lo digo porque a veces hay que aclarar eso porque uno en este tipo de cosas a veces piensa que, no, esto ya está dado, esto no es para mí. Pero bueno, nosotros en el ámbito de la tecnología, muchos proyectos a los que hemos podido optar, si no estás en el ámbito de la tecnología, yo creo que también hay proyectos Sí, sí. de mejora de procesos, digitalización, Industrialización. y todo, Sí. todo este tipo de cosas que sí que la gente puede optar a ellos y yo creo que les va a ayudar, porque a veces piensas que no puedes e incluso tú tienes que internamente actualizar esos procesos, o sea, que es algo que tú vas a tener que hacer. Pues bueno, pues que también, que sabéis que dentro de nuestro entorno empresarial hay formas de ayudarte a llevar a cabo eso que tienes, ¿no? Y yo quería también otro tema que a lo mejor ahora que es importante y que tiene que ver con eh, en estas ayudas, ¿no? Fiscales o de subvenciones o de ayudas, simplemente en los impuestos, que es lo que tiene que ver con recursos humanos. Recursos humanos es algo igual que nos pasaba con lo que hemos hablado, ¿no? De las gestorías, las asesorías y tal, que es algo que al principio no echas cuenta. Es decir, tú estás pensando, oye, tengo que vender mandarinas. Las mandarinas mejor y tal. Cuando vas creciendo y tienes que contratar gente, te vas dando cuenta lo importante que es, ¿no? Entonces, y según te vas haciendo más grande y vas necesitando más recursos, pues toda ayuda que venga, en el sentido de poder contratar gente y buena y lo mejor posible y tal, y que te alivie un poco esa carga que puede suponer contratar a una persona, porque es muy caro, al fin y al cabo, pues mejor. Y en este sentido, también se publican ayudas, subvenciones. A lo mejor nuestra experiencia nos dice que muchas veces con un poco de truco, ahí tenemos nuestros más y nuestros menos, ¿no? Bueno, ahí a ver, este tipo de subvenciones suelen tener, bueno, no trampas, ¿no? Es normal que si te subvencionan, pues el contratar a alguien, te pidan un mínimo de compromiso con esta contratación, te piden unos años, ¿no? Si por lo que sea está menos de 3 años, bueno, normalmente son 3, a veces son 5, pues esa subvención te la obligan a devolver. Lo que pasa es que las ayudas a la contratación suelen tener unas exigencias de a quién contratas que son importantes. Normalmente te piden que lleven mucho tiempo en el paro, o determinados tramos de edad o de condición social incluso. Entonces, bueno, ahí son ayudas que hay que estar al tanto porque dices, bueno, pues si tengo que contratar a alguien, pues no me importa contratar a alguien que cumpla estos requisitos. Lo que pasa que, bueno, depende del perfil, claro. Por ejemplo, para temas especializados, pues hombre, es raro que haya, pues, ¿qué te digo yo? Ingenieros que lleven un año en el paro para que te den esa subvención. Y otra cosa también es para la gente joven. Normalmente intentar subvencionar a la gente recién titulada para poder incorporarse al mercado laboral, ¿vale? Entonces, bueno, hay subvenciones en ese sentido que cuando te plantees contratar a alguien hay que echar un vistazo de cómo están, ¿vale? Porque además pueden cambiar de un año a otro, de un mes a otro. Es otra cosa que normalmente no te suelen, las gestorías o asesorías no te suelen ayudar mucho y quizás tanto nacionalmente como A nivel regional. a nivel regional Ujú. hay que estar atento. Sí. Yo tengo una sensación que no sé si es cierta, que claro, a lo largo de estos 20 años, al principio, me daba la sensación de había más, Sí. ¿no? Había más, también había más tipos de contratos, pero claro, ahora, bueno, el SMI sube, los contratos se simplifican, entonces, bueno, esas ayudas, pues Yo se van reduciendo, ¿no? me da la sensación de que se han ido reduciendo. No sé si porque a lo mejor cuando empezábamos, pero no, porque nuestro perfil de gente no ha cambiado. Siempre hemos tenido gente especializada, tanto a nivel, sobre todo a nivel técnico, pero también a nivel administrativo. Entonces, no, quizás es que han mejorado los datos del paro. A nivel, o sea, en bruto, evidentemente, ahora hay menos paro que ha habido en alguna época pasada. Más allá de que a veces ese dato, como sabemos, hay un tipo de contrato que antes no existía, que es ese fijo discontinuo, que no cuenta como parado, pero que a lo mejor trabaja un día sí y 3 meses no, pero no cuenta como parado. Bueno, esos truquillos que Ya. van sacando los políticos para mejorar los números.
Pero la realidad que yo también la percibo, evidentemente, es que no había más subvenciones hace tiempo, ¿vale? Y Para la contratación, hablamos de esto. También, abriendo ahí un paréntesis, que a lo mejor es algo de lo que va a decir Fran, que como Fran y yo somos más de tecnología, a lo mejor, o sea, ¿qué significa todo? Y introduciendo aquí un poco lo de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que nosotros que hablamos mucho de esto y que de hecho lo aplicamos, en cuanto a los recursos humanos, Ujú. es cierto que se debate tanto que es tan fácil sustituir las funciones que hace una persona con inteligencia artificial, con agentes, con este tipo de cosas. A lo mejor hoy en día no, pero a medio plazo sí. ¿Y eso qué significa para la contratación? Si eso quita empleos o viene a sumar. O sea, ¿vosotros qué opináis? Hombre, mi opinión es clara al respecto. Hace poco participamos, como sabéis, y me ayudasteis a prepararlo, una ponencia en la universidad. Fue la primera pregunta que me hicieron al acabar la ponencia. ¿Cómo iba a influir esto a nivel de recursos humanos? Yo tengo clarísimo que va a eliminar muchísimos puestos de trabajo a nivel global. Va a generar muchísimos también, pero el balance bruto para mí va a ser negativo, yo creo, ¿eh? No sé qué opináis. Vosotros estáis viendo día a día el avance que Yo soy hay. más optimista. sí, Yo yo también sí, soy más optimista, sí. yo soy más optimista. Sí. Pues yo creo que es más parecido a la introducción del ferrocarril. Sí, que se Los eventos que, bueno, unos va a haber un cambio. pero a medio plazo yo os lo puedo comprar, pero a corto plazo, yo sé, por ejemplo, algo que es muy evidente, ya está pasando, todo el tema de soporte técnico, de teleoperador, de teleoperadora, eso va a ser miles de puestos de trabajo en todos los países y en primera instancia esa gente, bueno, habrá que reciclarla en otras cosas, pero a corto plazo yo creo que va a haber un boom o sea, un alza del paro en muchos sectores y todavía, joder, conducción autónoma, pues yo me imagino un mundo no muy lejano sin Yo, taxistas, sin camioneros. mira, yo lo que pienso de todas formas es que las empresas, una empresa, es muy difícil que se mantenga. Una empresa que se mantenga en el tiempo tiene como tendencia a crecer, Ujú. a crecer. Entonces, este tipo de cosas lo que hace es que crezca más la empresa. Al crecer más la empresa, yo creo que provoca el que generes eh, más capacidad de producción, que intentes buscar nuevas cosas. Entonces, la empresa que a lo mejor necesitaba contratar a no sé cuánta gente de soporte técnico y ahora hay ciertas tareas que el soporte, no digo soporte técnico, soporte telefónico, por ejemplo, o atención al cliente y tal, puede sustituirlo por una inteligencia artificial, lo que va a provocar es que esa empresa crezca más rápido. Al crecer más rápido, va a necesitar más recursos porque lo nuevo que venga seguramente necesitará, y yo no creo, o sea, a mí no me asusta que a corto o a medio plazo digamos que esto va a sustituir a todo el mundo. No, yo creo que va a ser una transición. Tened en cuenta cuando se introduce una tecnología y nosotros trabajamos con la tecnología muchos años, pues el hype que se produce está muy por delante de la realidad. Tú cuando aterrizas cualquier tecnología nueva, tiene muchos problemas, Sí. tiene muchas cosas que tienes que limitar. Le ves el potencial, pero hasta que realmente esté en producción y eso esté dando todo lo que tú esperas que dé y sustituye a las personas que uno ahora mismo está diciendo, pasará tiempo. Ese tiempo es el que necesita, yo creo que una sociedad para adaptarse. Esa es la, Bien, pero esa es la clave, si seremos capaces de adaptarnos en ese tiempo. sí, yo digo que es un reto social. Es similar a la introducción por ejemplo, de los ordenadores en el entorno laboral. Ujú. Fue brutal, si ahora lo recuerdas. Sí, bueno, éramos pequeños. Sí, pero bueno, te Pero puedes hacer una idea de todo lo que vivimos y todos los cambios que ha habido, no sé, o el cambio yo recuerdo de contratar a una persona solamente para mandar fax. ya, Se dedica a función de una persona en una ocasión trabajando en otra empresa, en un departamento de compras, era exclusivamente su labor era mandar los fax. Imagínate. ya. Y si eso con el paso del tiempo ha cambiado, eran fax a China, más el caso era gracioso, que luego esperabas y decías al día siguiente, ¿me habrá respondido? Ah, no ha respondido el proveedor. Bueno, vuelve a mandar otra frase a ver si responde. Ya. Y ahora hoy en día, si no, le mandas un mensaje, ¿verdad? Por cualquier plataforma que utilices y le dices, joder, que no me ha respondido, que han pasado casi 10 segundos
y todavía no me ha dicho nada, ¿no? Y antes aceptabas que pudieran pasar días Lo que y pasa, había varios puestos de trabajo involucrados y eso lo hemos ido absorbiendo. Eso ha sí, sido, pero son eso herramientas. surgió hace 20 años. Bueno, te hablo igual de eso, igual que te hablo de la introducción del email, Sí, de la principio las máquinas de escribir. Imagínate la de puestos de trabajo, igual que hablamos sí, de sí. operadoras, la de puestos de trabajo que Pero, había, claro, pero escribiendo a máquina, documentación, archivándola y todo eso, pues lo hemos ido reciclando de alguna manera. Por eso, Sí, pero son herramientas que mejoran. Para mí la inteligencia va más allá, es que como es un paradigma, es que no sustituye. No no. es una herramienta. no, a mí me preocupa más bueno, eso es tema para otro debate, Pero es una visión futura. el uso de la inteligencia artificial mezclado con la robótica, donde puede haber más sustitución de puestos de trabajo. Pero bueno, eso es otro debate. Pero es lo mismo. Va a haber Eso es yo creo que va a haber una adaptación. A la gente se le va a pedir esos skills de alguna forma. En el sentido de que, oye, tú tienes que saber inteligencia artificial. Pues igual que al principio te pedían mecanografía y ahora nadie sabe mecanografía, pero era como imprescindible para un montón de puestos de trabajo. Sí, tendrás que tener eso. ¿Qué va a provocar que tú sepas de inteligencia artificial? Que sepas manejar un montón de herramientas, tú sigues siendo el director un poquito de orquesta, seas más productivo, seas mucho más productivo, pero otra vez vuelvo al argumento de antes, al ser más productivo, allí donde estés trabajando, donde estés aportando eso, va a crecer y al crecer va a seguir necesitando recursos. El hecho de necesitar recursos, pues bueno, a lo mejor ahora cuando contratas a una persona, esa persona es capaz de producir mucho más que lo que producía antes. Pero bueno, las empresas serán más grandes, supongo. Bueno, quiero entender, a lo mejor son más grandes o son más potentes y surgirán nuevos puestos de trabajo. O sea, irremediablemente. Es decir, Eso es surgirá. A ver, Si sabéis que hay noticias de empresas, como por ejemplo, curioso, ¿no? De Duolingo, ¿no? Que se quiere cambiar en su día era Mobile First, es decir, oye, yo no voy a hacer programas en ordenador, ahora lo que voy a hacer es una app para el móvil porque es lo que tira y es lo que funciona. Funcionó, a esta gente le funcionó. Y ahora están en la dinámica de inteligencia artificial first, AI first. Bueno, AI first. Y entonces, lo que le piden a todos los empleados es que sepan, o sea, es necesario que sepan eso. A Sí, lo mejor esto es un ejemplo de una empresa un poco radical, o a veces es marketingiano, no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, va por ahí, ¿no? Es decir, pues esa es la adaptación. La adaptación, oye, viene una tecnología que viene para quedarse, porque está claro que viene para quedarse, ujú. y hay que ir adaptándonos. Todos tenemos que saber de eso y tenemos que utilizar esas herramientas y surgirán puestos especializados solamente en esa gestión y surgirán nuevos, porque surgirán nuevos problemas con esto y bueno, pues sí, la gente se tendrá que ir adaptando, pero yo creo que hemos puesto el ejemplo de soporte técnico, pero creo que todos, ¿eh? Nosotros que programa, que también dedicamos un tiempo a la programa de Claro, sí, uno de el los abogado impactos es efectivamente o el médico, médicos, sí, sí. o sea, en la programación y todo. en la parte de derecho igual. Sí. Bueno, a ver, veremos el balance. Yo espero que sea positivo, pero vamos, como bien decimos, más que un reto tecnológico, esto es un reto social. A ver cómo se adapta la sociedad, los estados, las multinacionales, porque creo que esto, el que tenga dinero para invertir en IA va a crecer más rápido y va a aglutinar el mercado. Yo creo que esto va a facilitar la, la concentración en pocas empresas, no en pequeñas, en pocas. Bueno, lo que hay que decir desde aquí es que todo el mundo se ponga las pilas Eso es liderable. y que escuche cosas que nosotros podemos hacer recomendaciones incluso de programas que escuchamos nosotros relacionados con esto, de artículos o tal, pero a la gente que aprenda un poco porque lo va a necesitar. Sí, bueno, día a día para todo. Sí, en el trabajo y en tu día a día, pues bueno. Incluso a nivel personal también. Sí. Se dice mucho la misma frase, ¿verdad? De que no te va a sustituir una IA, pero sí una persona que maneje la IA. Eso es. Mira, por Eso es la típica, Sí, el típico mensaje, sí. eso es. Bien, correcto. Entonces, pues bueno, de fiscalidad, ¿alguna cosita así más que quieras Sí, comentar? se nos ha quedado una cosa en el tintero. Hemos hablado de financiación, subvención a través de proyectos de I+D, pero es que hay un extra. Más allá de que te subvencionen o te financien aprovechando un proyecto de I+D, si ese proyecto de I+D está certificado por un CDTI, por un ministerio, por un ENISA,
te desgrava fiscalmente en el impuesto de sociedades. Igual que pasa con la inversión en cultura. Vale. Lo curioso es que es bastante menos. En este caso es solamente un 25%, en vez de un 50%, como en el otro caso, del impuesto de sociedades que tengas que pagar. Volviendo al ejemplo anterior, si has dado 100.000 de beneficio, tienes que pagar 25.000 euros de impuesto de sociedades, pues te puedes desgravar hasta un 25% de esos 25.000. Puedes sumar la desgravación en I+D y la desgravación en cultura, curiosamente, ¿vale? Y la desgravación en I+D sí que de pinta de que eso no lo van a quitar nunca. De hecho, nosotros abogamos porque la suban, porque creo que es importante para un país que las empresas invertamos en I+D. Es hasta 18 años, si no recuerdo mal, ¿eh? O sea, tienes muchos años para desgravarte. O sea, nosotros el caso, como los proyectos de I+D que certificamos fueron al principio, todavía tenemos muy pocos beneficios. Entonces, los fuimos desgravando bastantes años después. Y esa bolsa la tienes ahí para irte desgravando durante muchos años. Como es un tope, pues si no das muchos beneficios, te queda ahí. Pero tengo una pregunta en este sentido. Ujú. Porque nosotros cuando hicimos lo primero que fue un CDT, pues Sí, Cedeti primero y luego Minetour. vale. Pues, al final yo recuerdo que cuando te pedían un poco el proyecto, por así decirlo, Ujú. no te piden exclusivamente lo que vas a hacer, sino quién eres, Sí, sí. qué facturas, Ujú. cuáles son tus clientes. Entonces, ¿tú crees que al final tienes que tener un pequeño recorrido para optar a esta opción? ¿O cuando eres pequeño hay opciones que se pudieran utilizar? Porque no recuerdo muy bien lo grandes que éramos nosotros, pero a lo mejor ya teníamos un cierto recorrido para que te lo pudieran. No, pero teníamos recorrido personal. Recorrido empresarial teníamos poquito, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues entonces, vale, entonces es una opción para... A ver, A ver, la otra opción te diré un mínimo a veces, por ejemplo, que es, perdona, Fran, 2 años Mm. funcionando y que no des pérdidas, a lo mejor te dicen, claro. Sí, a veces depende del tipo, ¿eh? De subvenciones. Hay más agresivas. Y el perfil de empresa, claro, nos centramos mucho en nuestra experiencia que es tecnología, pero por ejemplo, tú y yo, un tipo de cliente nuestro que son los administradores de finca, ¿no? A lo mejor que tienen un despacho, los habrá, lógicamente los hay más grandes, más pequeños, pero quizá, por ejemplo, este perfil, a todo lo que hemos hablado, lo más fácil yo creo que es todo esto último, ¿no? Lo del Que digital y tal, aunque a mí me suena que también has estado todo involucrando alguna cosa de esto, es un tedio un poco, Bueno, ¿no? Burocráticamente, quiere te decir. ponen ciertas trabas burocráticas, pero para eso están bueno, las asesorías que se dedican a esto o incluso los propios agentes digitalizadores que están certificados para certificar esta subvención te ayudan a ello, sí, pero vamos, Sí, lo que pasa es que en el caso de X Digital al final lo tienes que realizar, lo tienes que llevar a cabo. sí, Es claro. un trabajo que, o sea, lo que te están facilitando es un dinero, pero para un fin. Entonces, bueno, luego hay que hacerlo. Sí, Para poner en una empresa ya como la nuestra, que tiene recursos, pues te viene muy bien porque puedes hacer ciertos proyectos con pues sí, esa aportación económica, pero tienes que hacerlos. A lo mejor una empresa pequeña no tiene tanta capacidad de centrarse, de desperdiciar el foco, ¿no? Y centrarse en tantas cosas. Bueno, no, por ejemplo, sí, Sí, pero no, nosotros sí, pero te voy a poner un ejemplo. Administrador de fincas que empieza, eh, tiene su despacho y tal, pero tiene mucho de gestión. O sea, necesita un software que le ayude a todo eso, ¿no? Como Sí. hablamos en el anterior capítulo. Correcto. Y dice, necesita a lo mejor un ERP, yo no sé si necesita un CRM, pero algo que le ayude a la gestión diaria y tal. O sea, una digitalización de su negocio, ¿no? sí, sí. Esto le ayuda, esto les ayuda. Yo sí que me enfocaría a verlo, oye, ¿cómo me ayuda esto a, joder, tengo que implementar un programa, me cuesta la licencia tal, además quiero mejorar en este sentido, pero bueno, ahora no es el momento, pero bueno, esto te ayuda, al menos, Sí, sí. en dinero sí que te ayuda a implementarlo. Sí, a mejorar la presencia online, ¿no? A renovar la web o hacer una web más potente o con ciertas capacidades de contratación online, no sé. Sin duda, a cualquier pyme, y un ejemplo que has puesto de administradores de fincas es un ejemplo claro, sí que le ayudan estos kits, tanto el digital como el kit pyme. ¿Vale? Y más ahora, porque creo que como van a llevar herramientas de inteligencia artificial, pues probablemente surja una herramienta de inteligencia artificial especializada en administración de fincas, que, bueno, que conozca un GPT que conozca bien la ley de propiedad horizontal, y bueno, ayude a los administradores y a sus administrados. Sí, yo creo que uno de los problemas que ellos tienen, efectivamente, por ejemplo,
y que necesitan software es en la gestión de clientes, quizá no tanto en el aspecto comercial, que realmente no sé cómo lo llevan a cabo, pero sí en la gestión ya de sus propios clientes, porque entiendo que ellos tienen una cantidad de información que tienen que gestionar sus propios clientes y demandas de servicio y demandas de Claro, es que cada información y tal. uno de sus clientes, que puede ser una comunidad de propietarios, ¿verdad? Es a su vez otros cientos de clientes que son cada uno de los vecinos. Entonces, Entonces, al final tienen muchos contactos, más los proveedores de servicios, al final tienen que eso gestionar es. muchísima información. Entonces, yo ahí, por ejemplo, quería hilar una cosa con tecnología. Aquí estamos los frikis de la tecnología. Eh, no sé si lo comentamos en el capítulo anterior y tal, pero por ejemplo, una de las cosas que hicimos nosotros es que en este sentido, si tenemos algo parecido a este ejemplo que poníamos de las amistades de fincas, es que somos una empresa de servicios y se nos demanda mucho servicio, ¿no? A través de teléfono, a través de... y me refiero a nuestro departamento de soporte técnico o al departamento de postventa. Se nos demanda servicio tanto por correo electrónico como por llamadas, ¿no? Entonces, es tal el volumen que nosotros sí que hemos utilizado eso que hablábamos antes de la inteligencia artificial para ayudarnos y a lo mejor minimizar, ¿no?, el impacto en recursos humanos que necesitaríamos para una de las etapas que necesitamos, que es evaluar todo lo que entra, ¿no? En este sentido, comentamos que teníamos un proceso por el cual cada correo que recibíamos, pues había que catalogarlo. Había que catalogarlo y al final se creaba una cosa que se llama ticket en el mundo del software de gestión de soportes, eh, que no es más que una entidad que te permite seguir esa petición de servicio, por así decirlo, a lo largo del tiempo, ¿no? Y tratarla adecuadamente y tenerla registrada dentro de tu software. Bueno, pues en la primera etapa, que es, oye, un cliente me escribe un correo, me dice que necesita, oye, una cámara no funciona y tal, soy de la comunidad no sé qué, o soy del cliente no sé cuántas, em, lo necesito urgente porque lo que sea, pues hay un proceso con inteligencia artificial que nosotros hicimos, que lo lideró Francisco, en el que se cataloga eso y se genera ese ticket automáticamente y automáticamente se balancea y se, mm, y se transfiere a un operador que permite atenderlo, ¿no? Eh, y en este sentido, ¿había algún tipo de mejora que habías hecho, por cierto, la semana pasada? Sí, sí, no, no, sí, la semana pasada. Teníamos en tareas pendientes cambiar el modelo, porque estábamos utilizando hasta ahora Ujú. el 4O, que era el último modelo más estable que tenía y más general de, 4 eso para los que no tienen ni idea para de... los que no tienen idea, pues el modelo más básico que te sale ahora mismo cuando utilizas ChatGPT. El modelo estándar, que no es el modelo razonador, es el modelo básico, el que te hace un seguimiento de instrucciones, al que le puedes poner un prompt pues que te diga, por ejemplo, analízame este mensaje y dime qué contiene y respóndeme con una estructura de datos, pues que quién es el cliente, qué es lo que quiere, pues ese tipo de cosas, ¿no? Un modelo más general. Entonces, OpenAI en abril, el 14 de abril, publicó un modelo nuevo, que es el 4.1, que se está hablando bastante de él, Sí. que todavía no está disponible, es decir, no está disponible a nivel de ChatGPT. Tú no lo puedes utilizar todavía a nivel de usuario, pero ya lo han liberado en la API a la que tú te conectas. Esa es la El otro episodio, la palabrota de esta la palabrota API. que A quiere ver, decir tal. ¿te Entonces, parece? Pongo la web, pongo la web y... sí, sí, ponla, porfa. ¿Ves? Eso es el artículo de... Te digo, estaban tareas pendientes porque lo sacaron el 14 de abril, lo liberaron y Sí. lo teníamos pendiente, ¿no? Entonces, lo hemos estado montando y la verdad es que funciona bastante bien. Las novedades que tiene la 4.1, que yo creo que recientemente la harán general y sustituirá, yo creo que es la idea, que sustituya a la 4.0. O sea, es como es otra serie de modelos Sí. y tiene... Ah, mira, te has ido a la gráfica directamente. Lo que tiene es mucho mejor en programación, que no es lo que nos interesa a nosotros en este caso. Sí. Tiene un contexto enorme, porque ya maneja 1 millón de tokens de contexto, cuando el otro estaba manejando, creo que eran 128.000. Sí. La respuesta, además, en el contexto es mucho mayor, también permite es mucho, creo que esos 64.000 lo que te puede responder. Que a nosotros para gestionar los emails, pues bueno, nos sobraba con el 4, pero este funciona bastante mejor. Como se puede ver en la gráfica, más o menos es un 11, un 12% mejor que el 4.
y un 20% menos del coste. Vale. Lo cual también pues, es una cosa curiosa. Y han sacado también dentro de esa gama de modelos, también es muy bueno, se me olvidaba, en seguir instrucciones. Esa es la parte que nos interesa. Es decir, el 4.1 lo ha mejorado en el Instruction Following que explican aquí. Bueno, lo explicaba más arriba, pero bueno. Entonces, ahí tiene una mejora también de un 11-12% frente al 4. Yo ya lo hemos estado viendo. Entonces, la diferencia es que al analizar los emails en nuestro caso, pues con el 4 ya identificábamos bien al cliente, ya identificábamos bien lo que quería, más o menos, pero este es como más, te pone alguna palabra más, te dice más claramente, pues este cliente te dice que quiere las grabaciones pues de este día, porque sufrió un robo. Es decir, nos está funcionando mucho mejor en todo lo que es la identificación. Pero no solo es correos, ¿no? También las También, llamadas de voz. también tenemos, correcto, tenemos otro proceso con este modelo, antes Sí. yo de llamadas de voz, con este modelo otro proceso que es, por ejemplo, la valoración de los tickets. Otra cosa que introdujimos, lo empezamos a hacer desde hace un par de meses, que lo recordaréis, dijimos, ¿cómo podemos valorar que todas nuestras respuestas que damos a los clientes están bien escritas? Entonces introdujimos otro proceso que también pasa por la misma IA, por el Sí. mismo modelo, que corresponde a analizar si nuestros agentes han respondido bien a los clientes. Y de esa manera lo valoramos y decimos, ¿os acordáis de eso? Sí, interesante, porque empezamos a detectar que efectivamente algunas respuestas no eran correctas y eso pues nos da Con el tono, incluso el tono, ¿no? Sí, el tono, y entonces te decía, lo que te da es una valoración de 0 a 10 y te dice, 0, porque el cliente ha preguntado por naranjas y le hemos respondido por manzanas. Entonces no tiene nada que ver. Y está funcionando bastante bien y nos está sirviendo para algunos agentes pues terminar de formarles en la manera de responder a los clientes. A veces son valores mixtos, pues es un 6, un 8, un 7, pero te ayuda porque hay agentes que vemos que responden con correos que de media tienen un 8 y otros con correos que de media tienen un 4. Entonces, en grandes términos, el modelo está acertando y te sirve pues para dar más formación a las personas que lo Pues ves que lo este es un otro ejemplo de uso de inteligencia artificial. Este es un ejemplo de uso que nosotros internamente nos viene fenomenal, que nos sería además muy difícil evaluar cómo están contestando. Nos enteramos porque a lo mejor si tenemos un problema de un operador que no ha gestionado bien el ticket o tal, a lo mejor es difícil de Es enterarse. muy difícil y sobre todo introduces mucho sesgo, porque claro, Sí. si tú dices, tengo miles de correos que se mandan en un mes, porque son miles, y pones pues al director del departamento a revisarlos y dices, oye, pues tu equipo, evalúalo. Claro, va a mirar 1, 2, 3 y con esos, pues enseguida va a introducir un sesgo, va a decir, esto está mal. Ya. No, aquí estás evaluando todos. Y de todos te dice, la media es 5,3. Entonces ya tienes una Ya información puedes bastante recordar- precisa. Sí, Y luego evalúas todo lo de la otra persona y te dice, la media es 8. Pues bueno, el modelo en algunos se puede equivocar, el prompt puede darte unos resultados, pero vamos, la precisión es del 99% y funciona bastante bien. claro, eso lo hacemos nosotros para... Entonces, esa es la técnica en la que lo estamos aplicando. Date cuenta que nosotros eso lo aplicamos para nuestro cliente final, que tenemos un porcentaje muy alto, que son comunidades de vecinos, porque Sí, son los sí, que eso es. se dirigen hacia nosotros, a lo mejor son presidentes o tal, o vecinos. en Y a general. mezclas de fincas también, claro. Sí, pero lo que quería decir, que ese cliente es el común a un administrador de fincas, que podía utilizar un sistema parecido Sí. para ellos mismos también evaluar rápidamente, ante una petición de un cliente suyo, la urgencia o no la urgencia, el tono y no tono, Eso es. y ayudarle a evaluar, porque nosotros que conocemos un poquito de ese mundo, pues, bueno, hay de todos los tipos, ¿no? Pero hay administradores de fincas, oye, que tienen gente de una oficina más o menos grande y que de alguna forma vienen peticiones dispersas, ¿no? Entre toda la gente que puedan llegar a tener. Y para tener una evaluación un poco global de cómo se está atendiendo a esos clientes, que tan importante es en un negocio como eso, igual que nos pasa a nosotros, Sí, sí, con aunque la percepción del servicio y de cómo lo haces, pues lo tienes que medir por lo que te opina tu cliente. Entonces, tener esa información de esa manera y poder actuar más en tiempo real y tan buena, Claro, una herramienta como esta es maravillosa. Entonces, bueno, por ejemplo, es una pena que no lo puedan la aplicar. otra que comentaba Fernando, que no tiene que ver con el cambio por terminarlo, aquí lo que hablábamos es de que hemos aplicado el modelo más reciente que tiene OpenAI de tipo generalista, que es el 4.1. Entonces ya lo tenemos nosotros también en marcha.
Fernando decía antes las grabaciones. Las grabaciones utilizamos el otro modelo que tiene OpenAI, que es el Whisper. No, yo hablaba de podcast. Sí, bueno, fue la transcripción. Las transcripciones, pero por ejemplo, por incidir en eso, porque es un tema muy curioso, no solo nos mandan email, también nos llaman y también nos dejan muchísimos mensajes en un contestador de voz. Ah, de voz, sí. Eso sucede en los momentos en los que no estamos y es una cantidad importante. Tú imagínate un mensaje de 5 minutos, pasaba antes, Sí. que luego lo tienes que oír. Mm. ¿Y cuánto tardas en oír un mensaje de 5 minutos? Pues tardas 5 minutos. Y entonces luego otra persona lo escuchaba después, era el del técnico. Alguien lo valoraba y lo escuchaba y tardaba pues otros 5 minutos en escuchar. Y a lo mejor otro cuando ya dice, oye, ¿qué me decían aquí? Que quiero valorarlo, pues tardaba 5 minutos. Pues ahora las herramientas de inteligencia artificial pues te permiten rápidamente llamar a un modelo como Whisper a través de voy a decir la palabrota, a través de la API, Nos acostumbraremos. ¿vale? Te conectas con Whisper y te lo devuelve en texto. Al devolvértelo en texto tú, como podemos hacerlo, porque es a través de una API, pues lo creamos dentro de nuestro programa de gestión y ya se queda integrado como hablábamos en otro episodio, pues en Odoo. ¿Qué has conseguido? Pues de repente has pasado a texto, has resumido, has catalogado, has dejado escrito, has valorado, le has dado una prioridad a algo que a lo mejor antes se tardaba 15 minutos entre todo el mundo, o 20 minutos o 25 en escuchar el mensaje, simplemente. Sí, y era una opinión subjetiva. Claro, cada uno entendía una cosa diferente. Incluso como era un mensaje muy largo, pues oía solamente una parte. Y cuando dices, joder, ¿qué comunidad era? No voy a volver a dar al play. No, ahora ya tienes la comunidad, ya lo tienes escrito, entonces Sí. es otra ventaja. Eso, imagínate un administrador de fincas, Aplicado a... colaboradores nuestros o cualquier otro perfil de pequeña empresa, pues este tipo de herramientas bien integradas, lo que le puede suponer. Simplemente aunque sea solamente para oír los mensajes del contestador. Totalmente. Yo creo que por eso hay que recomendarles que, bueno, que se pongan al día en herramientas de inteligencia artificial y que Que busquen. nos llamen a Pulfo. Y luego, bueno, Vamos pues a- yo creo que era palabras. también hemos hecho, aquí está hablando de la parte más simplemente porque era una cosa que teníamos pendiente cambiar y porque es una cosa curiosa lo del 4.1, pero creo que Moy nos va a enseñar algo también que llevamos utilizando desde hace Sí, tiempo lo comentaba antes, sí. y que ha visto una cosa. ¿Por qué hay un 4.5 también? Es que es un poco cacao los modelos, ¿no? De ChatGPT. Sí. ¿El 4.5 es menos que el 4.1? No, es diferente. Ah. Es otro tipo de modelo que funciona de... Pero entonces se equivocan bajo mi punto de vista en la nomenclatura. El 4.5 Bueno, ahora mismo lo han complicado muchísimo porque tú eres el 4... A ver, dentro del 4.1 no quería decir, pero por ejemplo el 4.1 tiene un interés que han sacado un nano. Han sacado un 4.1 mini y un 4.1 nano que salía en esa gráfica que me molaba a mí, porque el 4.1 mini tiene un precio ya, o sea, si el 4.1 es un 20% más barato, el 4.1 mini es muchísimo más barato que el 4.0 actual a nivel de API. Y te permite hacer casi lo mismo que hacía el 4. Que ya han sacado el nano, que no sé muy bien cómo va a terminar porque no tiene mucha potencia. Qué cacao. Pero es muy rápido y es baratísimo. O sea, hablas de que si uno te vale, por ejemplo, el output te vale $10 por el millón de tokens, el otro te vale 0,4. Es decir, hablas de una diferencia brutal cuando estás trabajando con una cantidad de tokens enorme Sí. y te permite 1 millón de tokens. Y además, por cierto, que eso tenemos que estudiarlo, porque es muy bueno en imágenes. En la parte del 4.1 dicen que está muy especializado en imágenes. Con lo cual, Sí, es toda la análisis que haces a nosotros. estamos trabajando también en Porque lo tenemos ya bastante esa línea. desarrollado desde hace años. pero- Y ves que hay muchos. Y luego tienes pues ya el 4.5, pues el O3 que sacaron, el 1 que sacaron primero como razonador. El 3 y los 4. A ver, Sería- hay una Un día a lo mejor en un podcast los explicamos Sí. todos para ver exactamente Sí, en el estado del arte, aunque va cambiando cada semana. Claro. De todas formas, se supone que llegará el 5, que lo retrasaron un poco, por eso sacaron el 4.5 y tal. Llegará el 5, lo que pasa que parece que, o eso decía Sam Altman, que habían encontrado algo que hacía que tuviéramos que esperar un poco por ese 5. Yo creo que el 5 vendrá un poco también a integrar todo ese desbarajuste de nomenclaturas y de tener que estar eligiendo el modelo apropiado para cada cosa, ¿no? Sino que ya, que sería lo suyo. Al final es que yo estoy utilizando, yo me puedo decantar por el de OpenAI o por el de Mistral o por el Anthropic o Fortixi o lo que sea, pero dentro de cada elección de proveedor que yo tenga, no tenga que estar diciendo también qué modelo exacto según sea mi consulta, sino que él de alguna forma inteligente, por así decirlo,
sepa qué modelo debe utilizar. Y yo creo que eso a partir es la tendencia que estaban trabajando, están trabajando. Que a lo mejor no es tan fácil. o como se llame, pues tenga esa capacidad de trabajar según lo que le Sí, pides. pues A ver, mientras llega ese momento, pues yo, y de vez en cuando también sacamos alguna curiosidad que nos vamos encontrando por el camino. Y yo sí que os quería enseñar una cosa, y con eso, si os parece, acabamos, a no ser que tuvierais alguna cosa por ahí pendiente No, creo que ya en este Nacho. capítulo. Pero sí que os quería enseñar una cosita, que es, a ver si lo puedo poner por aquí, que nosotros utilizamos esto, HeyGen, para alguna cosa que utilizamos de inteligencia artificial en relación a crear avatares. Es decir, como sabéis, hay herramientas ahora mismo que te permiten tanto crear avatares como lo que se ve aquí en la propia... Sí que nos estás hablando de la generación de vídeos, realmente, ¿no? El ser capaz de dejar un vídeo, pero usando un avatar. Usando un avatar, que Eso. puede ser hasta tu propia imagen. Es decir, podemos grabarnos un vídeo. Yo te puedo grabar a ti, Fran, y un pequeño vídeo. Eso hasta ahora, y ahora voy a explicar un poco la diferencia que había con este proveedor, que es uno de los top, por así decirlo, en la que yo te grababa un vídeo, entrenabas un modelo de inteligencia artificial y con esas pequeñas grabaciones que te había hecho, no recuerdo si era un minuto o lo que sea de vídeo, que tenías que tener una posición determinada de las manos, verte a medio cuerpo, bueno, una serie de cosas, con eso él podía generar nuevos vídeos donde Ujú. se le decía qué texto tenías que decir y él sincronizaba incluso los labios, se Eso llama lip es. sync. Y nos ha servido, ¿verdad?, para generar, por ejemplo, Bueno, a nivel comercial, sí, algunas cosas. propuestas Sí. con el texto que tú ya quieres para cada cliente. Sí, entonces Y eso es. hemos hecho ese tipo de... más en la búsqueda de... todavía no lo hemos implementado. La fase experimental, correcto. La fase experimental, porque estamos en la fase experimental. Es decir, aquí todavía hay cosas como lo que decíamos antes, ¿no? Que hay mucho hype muchas veces en este tipo de tecnologías, pero cuando tú lo quieres aterrizar en la realidad, pues le ves todavía defectos que no te permiten llevarlo a producción. Ahora, pinta muy bien, ¿no? Entonces, en este sentido, yo os digo, esta herramienta que se llama HeyGen, que te permite crear esos avatares y colocarlos en una presentación, en un vídeo y diciendo lo que tú quieras que diga, que quieras, incluso con tu voz clonada, que también se puede hacer. Lo puedes hacer en HeyGen o lo puedes hacer en Eleven Labs, que es el que es más conocido para hacer ese tipo de cosas, en cuanto a la voz se refiere, ¿no? Pero esta gente ha sacado una cosa que a mí me pareció muy curiosa, que es un avance que ellos lo llaman Avatar 4, no sé si saldrá por aquí, en la que la novedad es que tú le pasas una foto y a partir de un audio, de un texto o de un texto, él te genera un vídeo diciendo ese texto o ese audio. Bueno, con una foto solo. Solo con una No foto. tienes que pasar nada más. Sí, yo para probar, lo que hice fue cargar un fotograma que yo tenía grabado de la presentación creo recordar, de la presentación del capítulo anterior, que en unos segundos hablaba. Entonces le subí un audio mío, pero podía haberle subido un audio del Pato Donald. Y hablando yo, que un día lo haré y por curiosidad para ver cómo queda, ¿no? Sí, seguramente bien. Seguramente quede estupendo. Mejor, Sí. Entonces, bueno, no fue tipo. Bueno, en todo caso, míos, os lo enseño, si queréis, no dura nada. Esto lo vamos a quitar y vamos a poner esto. Os quito el este y os pongo un poquito del audio. Luego, Y esto es, yo no termino de creérmelo que con una imagen eso quede bien. pues ¿no? es, A ver, no es ni siquiera una foto tal, es un fotograma de un vídeo cogido y luego yo le he pasado el audio y a partir de ahí él ha generado los gestos y... labios y Sí, todo. os lo enseño y ahora, si Fíjate. queréis lo comentamos ya como... Bienvenidos a nuestro primer podcast de Pulfon, en los que trataremos temas de empresa, seguridad y tecnología. En este episodio recordaremos un poco nuestros inicios y hablaremos de la evolución en las herramientas que usamos. Esperamos que os guste. ¡Empezamos! Pues, Bueno, Joder, alucinante. con una imagen. con una imagen del principio... ¿La imagen tenía manos? No tenía manos. O sea, estaba yo mirando la cámara con cara de...
de muñeco despistado y ya está. Y con eso él ha generado todo. Lógicamente, cuando tú conoces a una persona, le ves, uy, ahí tiene algo raro, ¿no? Pero Aun conociendo. O sea, está sí, mueve las cejas, ¿no? las manos y todo. A partir de una única foto. Entonces, bueno, este es un ejemplo más de cómo avanza la tecnología. ¿Quién es? ¿Quién? Por de su dueño, Fernando, ¿no? No, es una de las grandes de OpenAI. No. Dueño es una compañía. No, es una compañía. Sí, Ok. es asiática. Sí. Sin embargo, la otra que ha recomendado, Eleven Labs. También Eleven Labs es otra cosa. Es otra compañía. No, es independiente, sí. Pues mira, lo que decimos, surgirán. Luego está Seedflow también, que es un poco como HeyGen para avatares. Pero para que veáis cómo va avanzando, ¿no? O sea, según en qué terreno te fijes relacionado con la inteligencia artificial, pues hay avances extraordinarios. Entonces, estas compañías son muy específicas. Esta hace avatares, hay otra que hace audio, hay otra que genera vídeos. Ya. Bueno, pues como pero eso ya sí que son modelos fundacionales grandes, ¿no? Como el VO2 o el de OpenAI y tal. Entonces, pero en este caso concreto, a mí me sorprendió. De hecho, con un ejemplo ahí para que veáis, pero bueno. Así que nada, yo creo que por hoy, Sí, está muy bien. bueno, hemos hablado ahí de un... Se podría hablar mucho más. No, déjate, que Menudo rollo, ¿eh? solamente hemos tomado un café. Sí. O sea, Claro, yo un té. vale, pero para hablar de fiscalidad, yo creo que al final vamos a tener que tomar 3 cafés. Sí, 3 cafés, porque sí. Así que, bueno, la semana que viene pues hablaremos de otras cosas y esperamos que os guste. Así que nada más por hoy. Venga, pedís a mano. Bueno, luego...